iniciar con esa introducción que hacía del programa del viernes, porque hay algunas cosas que uno quiere resaltar. El refranero dice que todo aquel que se lleva de consejo muere de viejo, pero resulta que por lo regular a casi a nadie le gusta escuchar consejo. Y es básicamente porque los consejos son gratuitos. Entonces, como uno no se lo cobra a la gente, entonces entienden que son innecesarios. Yo diría que a veces resultan hasta odiosos, porque usted plantea algo y la gente probablemente se sienta incómodo, lejos de agradecerle las cosas. Entonces, yo hablo justamente de esa reflexión porque ya en programas anteriores yo me había dirigido y había recomendado al Partido Revolucionario Moderno, valga la aclaración, para el propio presidente de la República. Y quisiera pedirle disculpas a todos, porque realmente este humilde servidor hace unas recomendaciones y dentro del partido hay una serie de personas que entienden que ellos lo saben todo y que no hay que decirle nada. Pero yo siento que el país, la oposición y la gente en sentido general, a partir del día 16 de agosto, hace apenas 7 días en el día de hoy, como uno siente que ha habido como un cambio diametralmente opuesto a lo que veníamos nosotros escuchando con relación al gobierno. Como que la gente estaba esperando ese primer año y no los 100 días, porque a todo presidente se le da 100 días de luna de miel para que forme su gabinete hasta cierto punto como una especie de luna de miel. Pero tan pronto ya pasó el primer año de gestión del presidente Luis Abinader, entonces hay muchas personas que le están entrando a la conga. Le están haciendo unos ataques despiadados al gobierno y yo decía hace un tiempecito que se hace necesario que la dirección política del partido trate de reestructurar todas las bases. Aquí todo el mundo sabe que el PLD se organizó y que creó ciertos niveles de estructura con ciertos servidores públicos que no pueden ser despojados de su puesto de trabajo de manera antojadiza como se usaba en otras ocasiones. Esa parte se entiende, pero aunque se entienda de esa manera, la población dominicana, sobre todo la base del partido, demanda que su alta dirigencia se reúnan con ellos, que hay que formar todos los grupos, al igual que cuando se estaba iniciando la campaña, explicarle esa razón y decirle a cada quien que es imposible que en un gobierno pueda entrar todo el mundo de manera simultánea, porque entiendo algunos funcionarios, algunos ministros, que ellos quieren colocar a algunos de los compañeros de la base, pero a veces esos mismos ministros que van a ocupar un cargo desconocen qué es lo que van a hacer ahí.
pero que tienen su enllavadura, tienen hasta cierto punto un trabajo político hecho, y en base a ese trabajo y en base a esa confianza que le tiene el presidente de la República, va colocando personas ahí que no dan pie con bola y necesariamente tienen que afianzarse en el cargo, colocar a algunos de los compañeros de la base y esperar que estos tengan cierto dominio para entonces irse desprendiendo de ese personal preparado que encontró ahí, dotado de conocimiento que le permitan hacer una gestión brillante. Pero hay que reunirse, señores. Este gobierno, todo el mundo sabe en las condiciones que recibió el país, en medio de una pandemia, en medio de una situación económica bastante difícil, donde ustedes ven que se ha hecho viral un video que en una ocasión dijo el presidente Danilo Medina que él no sabe lo que va a suceder con la persona que asuma la presidencia cuando él la deje. Porque el país tenía mucha deuda, tenía muchos problemas. Y la crisis que hoy se está reflejando en la República Dominicana en cuanto a la inflación de algunos artículos de primera necesidad, tal y como lo reconoció el propio presidente de la República, se veía venir. Y eso, que en ese momento tampoco teníamos el problema de la peste porcina africana, pero todo el mundo sabía que los niveles de endeudamiento en que estaban cayendo todos los gobiernos del mundo para cumplir algunos programas sociales se iban a convertir en un lastre para los presidentes. Ahora se ha iniciado por parte de la oposición una campaña bastante bestial, criticando los préstamos que ha venido haciendo el presidente Luis Abinader, pero desconociendo que el 60% de los préstamos han sido para pagar deudas dejadas por el otro gobierno. Pero aparentemente el presidente Luis Abinader está como el coronel que describía Gabriel García Márquez en una de sus obras. El coronel no tiene quien le escriba. Este gobierno aparentemente no tiene quien lo defienda. Son muchas las cosas que se han hecho que los ministros y los compañeros de base pudieran resaltar como logro. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos de ellos se sienten excluidos. Y como se sienten excluidos del gobierno y no ha habido nadie que le pase la mano, que lo orienta, que le diga, mira, tu oportunidad vas a llegar. Entonces, eso lógicamente crea cierta disidencia. Y los líderes entonces empiezan a afrontar algunas crisis. Nosotros vimos o hemos leído a través de la historia uno de los líderes más grandes que ha tenido la religión. Nosotros sabemos o conocemos la historia de Moisés, cómo Dios le pidió a Moisés que liberara al pueblo hebreo, que lo sacara de Egipto. Y durante esa crujía, Moisés tuvo que hacer varias travesías, y eso, que tenía varios oradores que iban arengando a ese pueblo durante todo el camino, y con todo y eso tuvo mucha dificultad.
oigan bien, hablándole y haciendo milagros durante todo el camino, brindándole agua, brindándole alimento, agua hasta de las piedras. Moisés utilizó su cayado y mediante oraciones Dios le hizo fluir el maná del cielo. Pero esas condiciones no le son dadas a los humanos. Y el presidente no puede conseguir, no puede como líder hacer bajar el maná del cielo. Porque la gente cuando le pica el estómago y se empieza la campaña de que están demasiado caros los artículos de primera necesidad, le crean crisis a los gobiernos. Y eso lógicamente que le hace mucho daño. Entonces yo le reitero una vez más, hay que reunirse con los compañeros de la base, hay que darle una voz de aliento, hay que buscar la manera de colocarlo. Fíjense que lo que provocó la salida básicamente del poder de Danilo Medina es porque el partido estaba dividido en dos. Una facción seguidora del doctor Leonel Fernández y una facción seguidora del expresidente Danilo Medina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se distancian los dos líderes arriba, uno se va para un lado, entonces todo el que podían identificar como leonelista que estaba dentro del PLD, lo separaban del poder y lo iban sacando. Entonces, imagínense cómo debe estar la base del PRM, que después de 16 años continuos esperando el triunfo de un presidente, se siente segregado. Como que realmente no le nace el ánimo para salir a la calle a defender su partido, a defender la buena obra de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y ya se ve, yo siento, a partir de una semana hacia acá, que esa popularidad robusta que tenía el presidente de la República, como que se ha ido degradando. Pero todavía queda mucho tiempo para restablecer eso, sobre todo cuando se está haciendo una buena obra de gobierno. Pero a los funcionarios les reitero, tomen los teléfonos, sean humildes, conversen con la base o no conformaremos con 4. Vamos a hacer una pausa y regresemos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. En el día de hoy el expresidente Leonel Fernández va a hacer una alocución donde estará enlazado con una serie de medios de comunicación mediante una amplia cadena, y yo sé que en estos momentos posiblemente esa alocución, ese discurso va a generar mucha expectativa en el pueblo dominicano, sobre todo después de haber el presidente Luis Abinader dado un discurso pasándole balance a lo que es su primer año de gobierno, los logros que ha tenido, los desafíos, donde además convocó a todos los partidos políticos y a la sociedad en general para que hagamos un análisis del rumbo que debe de tomar el país, donde se propone la realización de unas 12 reformas, y yo estoy seguro que un político de la talla del expresidente Leonel Fernández aprovechará ese escenario para dirigirse
a todos esos puntos y sobre todo para tratar de pasarle balance a la gestión del primer año de Luis Abinader. Los medios de comunicación y la población en general está viendo la lucha que mantiene la Fuerza del Pueblo con el Partido de la Liberación Dominicana para asumir lo que es el rol opositor. En este sentido, ustedes saben que esas dos fuerzas políticas, que son las principales, tienen esos dos líderes, pudiéramos decir, en contraposición, en el cual el doctor Leonel Fernández sobresale bastante por su elocuencia, pero no obstante a eso, el presidente Danilo Medina, que es menos elocuente, entonces sabe aparejar la carga con esa capacidad de estrategia que tiene, porque sin lugar a dudas ha sido un gran estratega. Incluso se le atribuía que básicamente gran parte de los triunfos que tuvo el expresidente Leonel Fernández se debió básicamente a la orquestación que Danilo Medina podía realizar con la base del partido. Pero yo diría que ellos siempre se juntaron como un buen complemento, porque ya en una ocasión el presidente Danilo Medina lanzó una candidatura presidencial, la cual perdió, del ingeniero Hipólito Mejía, pero luego en otra ocasión, cuando se lanzó nuevamente, vimos cómo el doctor Leonel Fernández se afianzó a apoyar esa causa de esa candidatura, y ambos lograron que él asumiera la presidencia de la República. Y muchos expertos en política le atribuyen ese triunfo a Danilo Medina por la impronta que tuvo Leonel Fernández luego de sentirse amenazado de que en caso de que el expresidente Hipólito Mejía ganara las elecciones, de que él podía ir a prisión. Entonces eso como que generó ciertos niveles de unidad entre esos dos líderes. Ahora la situación es un poquito distinta, porque ya ellos tenían de por sí, Leonel y Danilo, una lucha soterrada, pero que no se había manifestado tan evidente en la vida pública de ambos, sino que era una lucha soterrada al extremo que ya ahora hubo una situación tan fuerte en la que el doctor Leonel Fernández tuvo que formar su tienda aparte. Pero Danilo Medina tiene el asedio de una serie de casos de corrupción en la que están envuelta su familia, sus hermanos, su cuñado y personas muy cercanas a él, como el ex procurador general de la República y, ¿por qué no?, su jefe de seguridad. Y todo parece indicar que el Ministerio Público, al momento de mover los hilos, indefectiblemente debe de llegar hacia el expresidente Danilo Medina. Y al hablar el presidente Luis Abinader de una posible reforma a la Constitución de la República, bueno, pues uno entiende que Danilo no sería un opositor. Creo que las únicas condiciones que podría exigir es que no lo toquen a él, que le dejen en libertad a su familia y que lo habiliten para él poder ser presidente de la República. Entendemos que eso es mucho pedir, pero si juzgamos el nivel o la tasa de rechazo con la que tiene ahora mismo el expresidente Danilo Medina, no sería para nadie ningún peligro que él esté rehabilitado. Más bien yo diría
que estratégicamente le convendría al Partido Revolucionario Dominicano, porque él con la habilitación, entonces eso aleja la posibilidad de una unificación entre él y Leonel, que fuera de esas condiciones, sin reforma electoral en la que él entiende que puede ir a prisión, bueno, yo en el lugar de él, yo le pido perdón 1000 veces a Leonel y prefiero no ir preso y ser coherente con una postura de que ellos siempre fueron compañeros de partido y que se deben de unificar. Yo le pido 1000 veces. No es cómodo, señor, estar preso. Miren, por lo regular la persona, como ocurre con el país nuestro, uno dice, bueno, pero uno veo como esos hermanos de Danilo Medina durante su campaña exhibían muchas jóvenes que la utilizaban para motivar que muchos jóvenes fueran a esa campaña cuando ellos le exhibían, pagándole dinero a muchísimas personas, y se dieron unos lujos y una vida de mucha opulencia, y resulta que ahora uno tiene que pagar, el gobierno coger prestado que si yo cuántos millones de pesos para entonces pagarle los vinos y los chapeos que le hicieron esos funcionarios con el dinero de nosotros. Ahora uno tiene que pagarle sus queridas y todos esos lujos a ellos. Entonces yo le diría que esa parte, señores, sería la de menos. Cuando yo veo, que me dio bastante pena, que el señor Ángel Rondón, estando en prisión, se le murió un hijo. Miren, hay que tener poca sensibilidad humana para uno no colocarse en ese momento en el lugar del padre. Y yo hice un pequeño ejercicio y me hice de cuenta que ese hijo de Rondón era una hija mía, y me puse a pensar en ese momento cómo debía estar el sufrimiento de él, y tuve que salirme de ese ejercicio mental porque me estaba afectando demasiado y estaba volviéndome prácticamente loco. Pero lo que hice fue un ejercicio, porque en ocasiones, antes de yo juzgar a otro y decir algunas cosas que a veces le da el impulso a uno de decir, me coloco en el lugar de él y en el lugar de su familia. Y mire, debe ser una situación incómoda. Mire, vaya, entierra a su hijo y vuelva, que a usted lo tenemos, lo vamos a retener nuevamente. Ahí hay unos familiares, se me escapa el nombre de uno de los que está vinculado a uno de esos casos, creo que Christopher, que ese señor se encuentra detenido, tiene un cuadro clínico complicado, y su hijo, un hermano, dicen, miren, mi hermano no se va a sustraer del proceso, él no tiene necesidad de irse. Y yo vi a una persona como Fafa Tavera hablar de la integridad de ese ingeniero. También escuché a Guido Gómez Mazara entrevistando a los familiares, y cuando veo la forma en que ese hijo describe a su padre y su hermano habla de él, que le transmiten a usted
como, como esa confianza de que usted sabe que probablemente lo que le están diciendo no obedece a una inquietud del momento ni a una estrategia jurídica, sino a un sentimiento puro de que en su interior ellos le transmiten a usted que lo que están diciendo lo sienten en sus corazones. Y yo digo, ¿por qué el dinero es tan nocivo? ¿Por qué entonces hay gente que sabiendo que situaciones como esta pueden ocurrir, y no me estoy refiriendo al caso de él, porque le estoy diciendo que quedé convencido no solo con lo que decían sus familiares, sino también el propio Fafa Tavera? Entonces, le digo, entonces, ¿por qué, señores, llegar a esos niveles? Todos nosotros vimos y conocimos la prepotencia de Jean Alain. Sin embargo, hoy él se lamenta y dice que ni siquiera lo dejan ver a sus hijos, que los abogados tampoco tienen la libertad de poder consultarlo, ni de conversar con él, y que el Ministerio Público tiene sí la libertad de reunirse, de manejar ciertas pruebas, y que eso no forma parte del equilibrio procesal que debe de tener un imputado. Entonces yo digo, qué lamentable que las cosas de la vida tengan que ser así. Es lamentable que a veces mucha gente se lleve de las ambiciones y antes de que se le hagan las acusaciones de cosas similares, no hayan pensado en su familia. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, el día de hoy Andrew Cuomo dio su último discurso como gobernador de los Estados Unidos. Ustedes saben que Cuomo fue acusado por unas 16 mujeres de haberla acosado por acoso. Entonces eso se venía barajando, se venía ventilando tras batidores. Entonces allá hay una cultura muy distinta a la que utilizamos en los países nuestros, donde a las personas le dicen, mira, tú cometiste este delito, ¿cómo tú te declaras? ¿Culpable o inocente? Tú renuncia o te investigamos y te sometemos a la acción de la justicia. De todas maneras, las investigaciones continúan al margen de que la persona renuncie, pero ya con un nivel de menor hostilidad que si se declara culpable o si renuncia. Porque con la renuncia se entiende que hubo la aceptación de la comisión de los hechos, pero entonces hay algunas circunstancias atenuantes que pudieran favorecerle de cara al futuro. Ya Andrew Cuomo se fue. Eso debe de servirle de acicate a otras figuras más, porque la verdad es que esa es una situación extremadamente difícil, porque ustedes saben, sobre todo para una persona que tenga su familia, sus hijos, una acusación de esta naturaleza, entonces, y más en los Estados Unidos, ciertamente es difícil. Y siguiendo con el plano internacional, ustedes saben que en Haití se derrumbó un edificio en el cual había como un sistema de pensión donde vivía
más de 50 personas. Pues déjenme decirle que esa construcción colapsó y una semana después del terremoto pudieron rescatar con vida 24 personas más. Una situación extremadamente difícil, y hay que decirle y felicitar a los hermanos haitianos que ellos, utilizando herramientas que pudiéramos decir un tanto rudimentarias, han logrado rescatar muchas personas. Ya son más de 2.000 los muertos, porque cada día sigue sumándose más personas. Por allá se hacen esas construcciones sin respetar esos parámetros de construcción. Aquí el geólogo Osiris Guzmán ha estado dando una serie o Bautista ha estado dando una serie de informaciones acerca de lo que podría ser en la República Dominicana, que hay posibilidades de que nos pueda llegar en cualquier momento uno de esos males, un terremoto, y yo estoy plenamente seguro que si a nosotros nos llegara una desgracia de esa naturaleza, no tendría la letalidad que tiene en Haití, pero sí le pudiera decir que resultaríamos muy afectados, porque aquí hay muchas construcciones que son hechas con materiales malos, que son hechos con mano de obra haitiana, y ellos no utilizan mucho la varilla. Entonces ustedes saben que en muchos sectores por ahí una gente compra un solar y se le ocurre y dice, no, yo voy a hacer mi casita, y se busca a un maestro constructor, ni siquiera un ingeniero, y empieza a edificar su casa ahí, y que quién es que me pone la mano de obra más barata, este nacional haitiano. Pues bueno, pues déjame yo buscar este maestro, y se hacen las construcciones, pero muchas veces esos planos no han sido sometidos a obras públicas para evaluar si realmente lo que se pretende construir ahí, el terreno en el cual se va a hacer, soporta la característica de las construcciones. No se le lleva al ayuntamiento para que dé la permisología del lugar, y se hacen sin respetar esos rigores científicos. Entonces, Dios que nos agarre confesado si pasa cualquier acción similar en la República Dominicana, porque de seguro que eso no crearía mucho malestar. Lo mismo ocurre con relación a lo que es el agua, el agua potable que nosotros consumimos, que mucha de ella sale del subsuelo, y cualquiera dice, no, yo voy a instalar una bomba sumergible en mi casa, y cualquiera instala una sumergible sin tener los permisos del lugar, no, para buscar la solución a un problema, y él entiende que ya resolvió de esa manera, y ya entonces está todo resuelto. Es una situación bastante lamentable, ojalá que no nos llegue. Bueno, señores, y yéndonos al ámbito del deporte, el filipino Manny Pacquiao tuvo una pelea el sábado con el cubano Uga. En esa pelea, Yordenis Uga venció por decisión a Manny Pacquiao, que sin lugar a dudas pudiéramos decir que ha sido uno de los mejores boxeadores de la historia. Él ha obtenido campeonatos en 5 divisiones distintas, y uno tiene que tomar en consideración que esa edad de 42 años que dice Pacquiao que tiene, porque para mí tiene alguito más, sin embargo, ustedes ven la energía, miren ahí a Manny Pacquiao, miren a Uga, 35, 43 años, una diferencia de 8, eso es mucho en el boxeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que inmediatamente subieron al cuadrilátero, ustedes pueden ver la diferencia. Porque ¿qué es lo que sucede con el boxeo? Que a veces un boxeador se prepara para una pelea, mírenlos a ambos ahí, para que ustedes vean que lucen dos hombres completamente distintos. Es la esposa de Pacquiao. Miren, un boxeador se prepara y tiene la capacidad, ustedes saben de que de darle un peso hoy, y cuando él entonces va al pesaje, que debe hacerlo al mediodía, y se toma un jugo de naranja con azúcar, se come un filete, hay boxeadores que suben hasta con 15 libras más al cuadrilátero. ¿Qué sucede? Que eso le quita ciertos niveles de movilidad, pero también eso se traduce en fortaleza, y cuando ustedes ven que golpean a alguien, entonces es fácil mandarlo a la lona. En el caso de la especie con Pacquiao no sucedió, pero como él también le llevaba cierto tamaño, se mantuvo distanciándolo con el jab, y a final de cuentas eso tuvo que ver con el resultado final de la pelea. ¿Me entiende? Y a veces esas son de las situaciones que se dan hasta 8 libras de diferencia, y eso es algo que hay que tomar en consideración. Por otra parte, Miguel Cabrera disparó el cuadrangular número 500 de las Grandes Ligas. Hill se convierte en la mejor arma secreta de los Yankees de Nueva York. Señores, miren, los atletas dominicanos, ustedes saben que esos que participaron en Tokio recibieron de parte del gobierno unos bonos de alrededor de unos 50 millones de pesos. Entonces, nosotros siempre hemos creído desde aquí que se debe de hacer una labor en conjunta con el Ministerio de Deporte, y que para todas esas actuaciones se deben ir buscando esos muchachos que tienen esos talentos antes de que ellos se conviertan y pasen al profesionalismo. Hay que irlo fijando, como se dice, hay que cazar todos esos talentos, y hay que tratar de crear una política de bienestar social para ellos que les permita poder estar lo suficientemente preparados cada vez que van a una de esas competencias, porque nuestros atletas primero tienen que hacer una lucha titánica para vencer el hambre y luego a sus contendores. Así que por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.